Hola y bienvenidos a un nuevo video ensayo, edición navideña. Hoy os he traído junto a mi árbol de Navidad porque vamos a hablar de la evolución de la literatura navideña. Cómo hemos ido de relatos bíblicos como la historia de los tres Reyes Magos a libros modernos y comerciales como el polémico Un corazón por Navidad de la editorial TBR. A lo largo del vídeo aparecerán muchos temas como la relación entre Navidad y magia, pero también el capitalismo y el consumismo. Pero antes de todo, empecemos por el principio. ¿Cuál es la historia y la evolución de la literatura navideña? No hay duda de que los primeros relatos no solo tienen temática navideña, sino que sentaron las bases de esta festividad. No quiero adentrarme mucho en el tema religioso porque no lo domino, pero sí que quiero primero dejar constancia de que no todo el mundo celebra la Navidad, ni si lo hace de la misma forma. Sin embargo, como los relatos que trataremos más adelante se sitúan en épocas y localidades donde prevalecía el cristianismo y veremos que beben mucho de él, tomaremos como referencia el relato del nacimiento de Jesús. Tiene origen en el libro de Mateo y Lucas y nos cuenta la historia de cómo el ángel Gabriel anuncia a María que dará a luz al Hijo de Dios. Ella y su prometido José van a Belén y buscan una posada para el momento del alumbramiento, pero al no encontrar ninguna, finalmente María da luz a Jesús en un establo. Según Mateo, luego llegan magos de Oriente guiados por una estrella que rinden homenaje al recién nacido ofreciendo oro, incienso y mirra. Para los cristianos, la celebración de la Navidad simboliza la encarnación de Jesús y esta historia es la base de muchas ceremonias como el Belén o la misa de Nochebuena. Además, la historia lleva implícita unos valores que han determinado no solo el carácter de la Navidad como festividad, sino también la literatura que se ha escrito sobre ella. Se destaca la accesibilidad y la humildad de Cristo, lo cual inspira tradiciones como los actos de caridad y de unión comunitaria. La adoración de los pastores y los regalos de los Reyes Magos, que simbolizan gratitud y generosidad, también se han trasladado a tradiciones como dar regalos o hacer acciones de unidad comunitaria. Y por supuesto, también se hace un énfasis en la familia porque María, José y Jesús representan la unidad. Y por supuesto, elementos como los magos, las estrellas o los establos se han convertido en símbolos recurrentes de la festividad. Como podemos ver, solo este pequeño relato ya marca mucho el imaginario colectivo navideño y por ende también toda la literatura que se ha escrito en este género. Por eso creo que era importante empezar por aquí. De todas formas, durante la Edad Media también se establecen nuevas tradiciones en estas fechas relacionadas con relatos bíblicos, como son la Misa del Gallo o la representación del auto de los tres Reyes Magos. Hasta tal punto tenían valor estas historias que se hacían representaciones dentro de los templos, las cuales se convertían en verdaderas fiestas. Por eso en el año 1207 el Papa Inocencio III prohibió estas representaciones y las personas que las solían hacer se convirtieron en figuras estáticas, dando como origen la tradición del Belén. Y aunque todo esto creo yo que es muy interesante, debemos recordar nuestra pregunta inicial. ¿Cómo hemos pasado del pequeño niño Jesús en su establo a libros como estos? A continuación hablamos de otro granito de la literatura navideña, un relato que sí recogió los elementos bíblicos, pero que añadió una nueva capa de imaginario colectivo de significado que la convirtió en un referente para la literatura navideña. Hablamos, por supuesto, de Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Esta obra fue publicada en 1843 y nos cuenta la historia de Scrooge. Este es un hombre muy avaro que la noche antes de Navidad recibe la visita de 4 fantasmas que a través de diferentes visiones le hacen cambiar su actitud en frente a la vida y lo convierten en una persona generosa. Como hemos dicho, en este relato se mantienen los valores bíblicos originales como la solidaridad o la importancia de la familia. Sin embargo, Dickens añade una nueva capa de significado. Este autor vivió durante el siglo XIX en Inglaterra, en plena revolución industrial, una época marcada por la pobreza y por grandes desigualdades sociales. Por eso, a través de Scrooge, denuncia la avaricia y la falta de compasión de los empresarios por la clase trabajadora, un mensaje que considero que ha permanecido en el imaginario colectivo navideño hasta día de hoy. Es una época donde se anima mucho a la gente a mirarse a los ojos y a compartir sin importar la posición social o la clase. Por eso las empresas hacen esos lotes de Navidad que dan a sus trabajadores y las clásicas cenas de Navidad de empresa. Otra novedad del relato de Dickens es que aunque mantiene las referencias religiosas, centra la Navidad en valores universales como la generosidad, haciendo que el mensaje sea apelable tanto a creyentes como a no creyentes. Por eso, el espíritu navideño que hoy en día decimos no está solo relevado a los bancos de la iglesia, sino que es algo comúnmente aceptado y extendido por todos. Finalmente, Dickens va un paso más allá y en lugar de centrar su relato en la figura de Jesús, lo enfoca a toda la humanidad, hablando de los problemas comunes como la desigualdad o la pobreza. Así que, si me preguntáis, creo que mucha de la Navidad moderna se la debemos a Dickens. Nos trajo una historia
historia adaptada a los tiempos modernos, manteniendo esa esencia redentora y esperanzadora de la Navidad, pero adaptándola a las circunstancias capitalistas de ese momento. Y en este sentido, creo que hay otro relato que acompaña muy bien a un cuento de Navidad, y es La niña de las cerillas de Hans Christian Andersen. Este relato se publicó en 1845, tan solo 2 años después de Un cuento de Navidad. En esta historia seguimos a una niña que vende cerillas en una fría nochevieja en la calle. Como no es capaz de vender nada y no quiere regresar a casa con las manos vacías, se refugia en un rincón y empieza a encender una por una las cerillas. Con cada cerilla tiene visiones reconfortantes hasta que con la última llega su abuela y se la lleva al cielo. A la mañana siguiente encuentran a esta niña muerta, congelada. Es un relato increíblemente triste. Yo creo que todos los que lo conocimos, especialmente de pequeños, nos quedamos bastante traumatizados con esta historia. Por un lado, seguimos encontrando referencias bíblicas como la humildad o la felicidad de subir al cielo, pero por otro lado también seguimos encontrándonos con este reflejo de la pobreza urbana y la marginación de algunas personas en la gran ciudad. En este relato incluso vamos un paso más allá porque no tenemos un final esperanzador como nos pasaba en Un cuento de Navidad, sino que la desconexión entre privilegiados y no privilegiados no se resuelve de ninguna manera. Y para mí es muy interesante esta época histórica y cómo se ve reflejada en los relatos navideños. Nos encontramos que frente a una festividad que ha sido tradicionalmente alegre y donde se destacaba la humildad y la generosidad, hemos entrado en una fase donde estos valores son mera tradición, pero no se corresponden con la realidad de las personas. Por eso estos autores recuperan los valores originales y los contraponen con su realidad para evidenciar la distancia que hay. Y se refuerza la idea de recuperar estos valores como la empatía y la solidaridad sin importar el origen o la clase. Y por eso estos relatos no solo son un muy buen reflejo de la época histórica donde fueron escritos, sino que tienen mensajes que han prevalecido hasta hoy. Otro elemento interesante que tienen en común ambos relatos es la presencia de la magia, en forma de fantasmas en el caso de Un cuento de Navidad y como visiones en el caso de La niña de las cerillas. Hablaremos de este tema más adelante en el vídeo, pero para acabar con esta trayectoria de la literatura navideña quería mencionar un relato mucho más moderno, una historia que creo que marca la línea de producción actual tanto literaria como filmográfica. Se trata de Cómo el Grinch robó la Navidad de Dr. Seuss, el cual fue publicado en 1975. En esta historia seguimos al Grinch, que es un personaje que quiere desbaratar la Navidad en el pueblo en el que vive porque se siente excluido y marginado. A su vez, vemos como en este pueblo sienten mucho rechazo por este personaje hasta que una niña decide tenderle una mano e incluirlo en las festividades navideñas. Algo importante a destacar de este relato es que aunque no se desvincula completamente de los valores bíblicos originales que hemos estado comentando, sí que no tiene ningún tipo de referencia religiosa. Además, nos pasa un poco como con Dickens. Es una historia que coge todo lo que se había hecho hasta el momento, pero lo actualiza a las circunstancias de ese momento. A finales del siglo XX nos encontramos en pleno auge del consumismo. Por eso el libro cuestiona la obsesión con los regalos y los bienes materiales y recuerda que la Navidad se trata de estar con las personas. Y estoy segura de que por medio ha habido otros relatos con características similares y que los que he mencionado en este vídeo no son la única causa de la evolución de la literatura navideña. Sin embargo, sí que son los más conocidos a nivel de cultura general y por eso considero que su impacto ha sido, si no mayor, más visible. Y me parece muy curioso que todos estos relatos que hemos ido comentando tienen como punto en común la crítica social. Se condena la superficialidad y se elevan los valores universales. Por eso me llama la atención que en los últimos años hemos visto un auge de historias centradas en elementos más superficiales como el árbol, la nieve, los regalos. Y aunque sí se mantienen estos valores como la humildad o la comunidad, el elemento de crítica social ha quedado relegado a un segundo plano. Y cuidado porque yo soy una fan de las comedias románticas navideñas de Netflix, por muy cutres que sean, pero considerando el tema de este vídeo, que es la evolución de la literatura navideña, yo creo que estamos en una fase más plácida donde no se usa la Navidad como forma de crítica social. Sin embargo, creo que esto está a punto de cambiar y que tenemos al caer un relato como los que hemos estado comentando que nos va a hablar de la Navidad del siglo XXI. En este sentido, mi apuesta es que la crítica a la tecnología y al auge del individualismo son los hándicaps de nuestra era. Y ahora me viene a la mente un anuncio muy popular de IKEA que se hizo en época navideña, donde se pone de manifiesto lo poco que se conocían algunas personas de una misma familia en contraposición a su conocimiento de la cultura pop, es decir, de libros, series, películas, música. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí.
Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. Otro ejemplo sería este anuncio de Orange que se llama "Esta Navidad no dejes que el móvil se siente a la mesa". Que sí. Estás mejor con un par de cosas. Le hagamos todos los ¿Y si dejamos la tecnología un ratito? Tampoco pasa nada, ¿no? Y voy a ser sincera, para mí estos ejemplos son un poco hipócritas. Al final es una propia compañía de telefonía la que está haciendo este anuncio, así que para mí es más un activismo performático para dar buena imagen durante la época navideña. Por eso para mí estos no son ejemplos de usar la Navidad como forma de crítica social, sino un reflejo más de la Navidad consumista en la que estamos ahora embarcados. Y ahora, antes de adentrarnos en la parte final de este vídeo donde hablaremos del estado actual de la literatura navideña, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de la magia navideña. La magia se relaciona con el adjetivo en latín magnum, grandioso. Según Luis Eguiguren, la Navidad es mágica porque reaviva la esperanza de salvación. Sin embargo, el carácter mágico de la Navidad también se podría relacionar con la historia de los 3 Reyes Magos. A estos se les llamaba magusaoi, una palabra para referirse a divinos y astrólogos. Otro personaje mágico mítico de la Navidad es San Nicolás, o como lo llamamos actualmente, Santa Claus. Su culto cobró fuerza durante la Edad Media y era conocido por combatir el paganismo y, por supuesto, por fabricar juguetes y regalárselos a los niños. A pesar de su rol eclesiástico, su fama se extendió por toda Europa y acabó relacionado con figuras paganas como el Padre Invierno o gnomos celtas. La razón es que estos personajes también eran conocidos por hacer regalos a los niños durante Navidad. Y es un poco irónico porque este señor era conocido por combatir el paganismo y acabó relacionado con figuras paganas. Pero una vez muerto, como que no puedes controlar mucho tu reputación. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en una sociedad moderna marcada por el agnosticismo y el ateísmo sigamos teniendo creencias mágicas? Pues, según Philip Hancock, la magia es poderosa porque tiene la habilidad de adoptar múltiples significados, ya que funciona como un símbolo vacío al que cada uno aporta su visión. Quizá esto se entiende mejor si pensamos en el horóscopo, ya que nos ofrece pequeñas adivinaciones que en realidad son aplicables a cualquier persona, independientemente de si es Piscis, Sagitario o Capricornio. Por lo tanto, esta maleabilidad o incluso indeterminación hace que sea posible que aparezca el pensamiento simbólico a pesar de la contradicción. Además, cuando a este proceso le añadimos circunstancias o sistemas de creencia que la validan todavía más, como es la Navidad, sus efectos sociales son más persistentes y estables. Por eso está muy aceptado que en relatos como el de Dickens aparezcan los fantasmas. En nuestro imaginario colectivo, Navidad y magia van de la mano. Y considerando el origen milagroso de la Navidad como es el embarazo de una virgen, pues tampoco es de extrañar. Por eso, hoy en día la magia navideña es el tema central de muchas campañas de marketing y también películas y libros. Y ahora pasemos a la parte final de este vídeo donde haremos una revisión del estado actual de la literatura navideña y sus tendencias. Ahora mismo considero que estamos en una etapa de literatura navideña comercial. La literatura navideña comercial combina historias ambientadas en Navidad con elementos de fácil consumo, extendibles a un público masivo. Se caracteriza por tramas accesibles, emotivas o humorísticas con elementos de esperanza. Se producen y publican masivamente durante el mes de diciembre y tiene el objetivo de sacar beneficio en un corto segmento de tiempo. Por eso creo yo no solo refleja las tendencias en literatura navideña, sino también las tendencias del mercado. De esta forma nos encontramos con libros y películas de temática navideña de cualquier género: romance, thriller, terror. A los lectores nos gusta porque es una forma de sumergirnos en el ambiente navideño y para los productores es una forma de aprovechar una época del año donde las personas están mucho más dispuestas a consumir y a gastar dinero. Por eso, aunque son libros y películas muy
disfrutables, como ya he dicho, sí que son una muestra de esta tendencia de literatura navideña consumista que nos ha llevado a relatos mucho más superficiales. Y no podemos hablar de Navidad, literatura y consumismo sin comentar la polémica de Un corazón por Navidad de la editorial TBR. Os pongo en contexto, se acercan las fechas navideñas y esta editorial anuncia la publicación de un libro calendario de Adviento. Básicamente se trataba de un libro donde cada capítulo estaba sellado en un sobre y estos debían abrirse y leerse para así llegar al final de la historia el día de Navidad. La trama del libro, por supuesto, estaba ambientada en Navidad y se trataba de un romance. Cuando esto se anuncia, el libro crece rápidamente en popularidad en redes e incluso se agota en librerías y se tiene que realizar una segunda edición. El día 1 de diciembre llega el momento de que los lectores empiecen a leer los capítulos y no tardan en llegar las críticas. Más allá de los problemas abriendo los sobres y demás, al cabo de los días las personas empiezan a criticar la historia como tal. La califican de una historia aburrida, lenta, con personajes que no transmiten y sobre todo con mensajes peligrosos en referencia a la alimentación y la salud. Vamos, que flojeaba por todos lados. Otro comentario recurrente era que el tono de la novela era muy infantil. Y todo esto estalló cuando se descubrió que en Amazon Francia este mismo libro estaba catalogado para edades de 7 a 9 años. Con todo esto la gente se sintió frustrada y timada porque habían comprado ese libro con muchísima ilusión. Y es que para mí este caso representa el colmo del consumismo navideño. Y en este punto no estoy criticando a las personas que se compraron el libro porque yo misma estuve a punto de comprarlo. Menos mal que no lo hice. Solo quiero decir que claramente esta editorial se aprovechó de las características del mercado y de las circunstancias para sacar tajada. Y el éxito inicial de este lanzamiento para mí es una prueba de cómo han cambiado las tendencias de compra de los lectores y lectoras. He observado que hay un nuevo interés por adquirir libros en físico, casi como si fueran bienes coleccionables. Planteémoslo de esta otra forma. ¿Sabéis esas tazas súper chulas navideñas que solo sacamos el mes de diciembre para tomarnos el café y el chocolate caliente y luego las volvemos a guardar en un armario? Pues lo mismo está pasando con los libros. Adquirimos libros que solo se pueden leer durante un mes al año. Y aunque nos encanta, para qué negarlo, sí que es una prueba de cómo estamos convirtiendo la literatura en un bien de consumo. Este tema en concreto, cómo están cambiando los hábitos de compra de los lectores, me interesa mucho y me gustaría tratarlo en un futuro vídeo. Pero volviendo a la polémica de Un corazón por Navidad, si bien la empresa claramente ha intentado sacar tajada de estas épocas, tampoco debemos ser hipócritas, porque si la historia hubiera estado bien, nadie hubiera dicho nada y nunca nos hubiéramos planteado estas preguntas. Eso sí, este fracaso también muestra el poco esfuerzo y ganas que están poniendo algunas editoriales en sus lanzamientos. Tengo la sensación que buscan más llamar la atención y destacar en redes que ofrecer buenas historias a los lectores. Es decir, que se le da mucha más importancia a elementos superficiales como por ejemplo el formato del calendario de Adviento o la promoción a través de redes que no a la historia en sí que se les está ofreciendo a los lectores. Y bueno, vamos con las conclusiones. Siempre me cuesta un poco cerrar este tipo de vídeos porque hablamos de muchísimos temas. Como resumen general, desde el relato original bíblico, la literatura navideña ha ido evolucionando según las circunstancias de la época, especialmente desde la revolución industrial y el auge del capitalismo. Sin perder valores como la humildad o la generosidad, hemos ido dejando atrás la religión e introduciendo la crítica social. Sin embargo, creo que ahora mismo la producción está estancada y centrada en la superficialidad, aunque también creo que eso está a punto de cambiar. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, podéis dejarme en comentarios vuestras opiniones y reflexiones y yo os estaré respondiendo. ¡Felices fiestas a todos y nos vemos en el próximo vídeo!